Buenos días. Buenos días, doctor. Muy bien, vamos a iniciar con la clase. Déjeme abrir nada más el archivo. Doctor, una pregunta. El documento de Word que nos hizo llegar ayer Eduardo, ese es el que le tenemos que entregar en el que nos va a revisar el día que nos toca hacer la revisión, para la Así es. redundancia. Sí, Ok, así es. Sí, ese bueno, documento es lo que tienen que llenar. El día que hagamos la revisión lo vamos a afinar y les voy a dar, hasta que terminen las revisiones, después de terminar las revisiones vamos a poder, o me van a entregar pues ya el final, el documento final. perfecto. Muy bien, doc. Gracias. Ahí vienen dos esquemas, como ustedes vieron, viene Los últimos, ajá. un cronograma y un diagrama. Esos son demostrativos o ilustrativos. La idea es que hagan algo similar, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien, pues vamos a pasar con lo que corresponde el día de hoy. El día de hoy vamos a revisar lo de análisis de la información o plan de análisis. Si se fijaron en el documento que les mandé ayer, dice por ahí análisis estadístico proyectado. Es decir, qué es lo que van a hacer ustedes para evaluar las variables. Bien, entonces eso básicamente es lo que vamos a revisar el día de hoy de una manera muy general, porque ustedes no llevan clase de bioestadística como tal, ¿verdad? Entonces, No, nosotros no tenemos. No, ajá. doctor. Entonces, la idea es que tengan nada más los elementos iniciales o esenciales, para que sepan cómo se hace, pero yo creo que eventualmente cuando tengan resultados van a tener que pedir de nuevo asesoría conmigo para ver lo de la estadística. Ujú. Entonces, ya yo les... Doctor, ajá. Perdón, ahorita que dijo de los diagramas, en los diagramas del estudio, el cronograma del estudio como tal, ¿nos anexó un diagrama? Tienen un PDF y tienen Un Word. ajá, en el PDF están los dibujos. Es que no sé si soy yo nada más, pero no vienen, o no sé si los demás sí los puedan ver. Yo sí los vi en el PDF igual. Ah, ya, perdón, vienen en la plantilla de presentación, no como tal en el otro. Ok, doctor, ya, perdón, gracias. Ok, vamos entonces a iniciar. Igual me comentan si no está cambiando la diapositiva. Ahí ya está cambiando. No, no, doctor, no está cambiando. Ya cambió. Ahí está cambiando. No, Estamos en la diapositiva 2. ¿Está cambiando o no cambia? no, no cambia. Ok. Ahí está cambiando. No, No, doctor. Nada. ¿Está cambiando o todavía no?
No, doctor, todavía no. No sé por qué a veces cambia, a veces no. Ahora, Ya quedó. ok, ya más o menos ya no entendí qué es lo que hay que hacer. Ok, bueno, entonces, vamos a revisar entonces para el análisis de datos, pues se implica qué es lo que van a hacer ustedes para tratar los datos que obtienen a través de la recolección. ¿Se acuerdan? En la clase pasada vimos lo que era recolección de datos, entonces una vez que tienen toda esa información, pues cómo la van a tratar o la van a manejar. Para eso, pues vamos a hacer uso de una herramienta que se llama bioestadística, que ustedes ya la conocen, seguramente y en su programa de licenciatura vieron al menos una introducción a la bioestadística. Y básicamente, pues lo que busca la bioestadística, pues es el tratamiento de los datos a través de cálculos matemáticos. Entonces vamos a revisar algunos conceptos importantes para poder entender cuál es el objetivo y la proyección de la bioestadística. Para la bioestadística, los datos son su materia prima. Los datos en estadística son los números que resultan de la toma de medidas o el conteo. Por ejemplo, ustedes al estar utilizando instrumentos de medición, como puede ser el tonómetro de Goldman, pues van a obtener números, como es la presión intraocular, ¿no? Ese número pues se puede entonces registrar y después se le puede dar un tratamiento estadístico, como puede ser un promedio o calcular una desviación estándar, por ejemplo. Eso sería hacer estadística con esos datos. También dice que es del resultado del conteo. También cuando yo cuento el número de veces que aparece algo dentro de una población, también eso es asignar un número a los datos. Por ejemplo, el número de pacientes con enfermedad renal, por ejemplo, y yo los cuento y yo digo, pues en mi grupo tengo 20 con enfermedad renal y en el control tengo 5, pues entonces también ese conteo se llama frecuencia de enfermedad renal, y también es una forma que se tratan los números o que los datos se convierten en números a través de la estadística. La fuente de los datos para la estadística son los registros rutinarios, las encuestas de experimentación y las fuentes externas, como lo habíamos revisado en la clase anterior, ¿no? Que son las fuentes de datos primarios y secundarios. Por ejemplo, registros rutinarios. ¿Cuáles son los registros rutinarios? Los expedientes clínicos. Entonces, los expedientes clínicos es una forma en que ustedes tienen información disponible que la convierten a números una vez que ya están haciendo los registros. Tienen entonces también las encuestas como fuentes de datos y los experimentos, etc. En estadística, en la estadística se define como la disciplina que se ocupa de la recolección, organización, resumen y análisis de los datos. También se encarga de la obtención de inferencias a partir de un volumen de datos cuando se examina una parte de estos. ¿Qué significa eso de inferencia? ¿Qué es lo que se hace? Es que se es la prueba de una hipótesis. Por ejemplo, prueba hipótesis. Es las dos ramas de la estadística. Entonces, la estadística tiene estas dos ramas: la estadística descriptiva y la estadística diferencial. La estadística descriptiva se encarga, como su nombre lo indica, de describir los datos y para eso los recolecta, organiza, resuma y analiza. Y en la estadística diferencial se trata de la obtención de inferencias, es decir, prueba hipótesis. Entonces, ustedes se acuerdan que ya tienen ahí sus hipótesis formuladas. Esas hipótesis no, se van a probar a través de pruebas específicas estadísticas que nos van a indicar que si la asociación que encuentran es significativa o no, es decir, si se debe al azar o si es algo que efectivamente está demostrándose causalidad o relación. En estadística descriptiva, estudia, como les comentábamos, el comportamiento y la descripción de los datos de una determinada serie y únicamente describe la información recogida. Y en la estadística inferencial, extrapola los datos obtenidos y analizados con la estadística descriptiva con el objetivo de obtener conclusiones. Entonces, la estadística descriptiva genera datos que son utilizados por la estadística inferencial. ¿Cómo qué tipo de datos se obtienen a través de la estadística descriptiva? La media, la mediana, la moda, la desviación estándar. Todos esos valores son obtenidos a través de la aplicación de estadística descriptiva. Y de la estadística inferencial, las pruebas, por ejemplo, probability de Student, G cuadrada,
ANOVA, todas estas pruebas corresponden a la estadística inferencial y lo que nos ayudan a decir es si algo si la hipótesis es verdadera y si es significativa o no. Bien, para poder entender cómo se utiliza tanto la estadística descriptiva o la estadística inferencial, tenemos que revisar un concepto importante que es el concepto de variable. Ya lo habíamos platicado en alguna ocasión anterior, ahora lo que vamos a hacer es explorar un poquito más esta información. También para que la puedan ustedes utilizar para la descripción de variables que viene ahí en su texto. El texto que me van a entregar me van a describir las variables de interés. Entonces, una variable son características de una persona, lugar o cosa que es susceptible de ser medida o observada. La característica puede fluctuar. Pues de ahí viene el nombre de variable. Por ejemplo, yo les comentaba, en un sujeto podemos encontrar múltiples de características, ¿verdad? Como el color de pelo, el color de uñas, su nivel de hemoglobina, su nivel de su nivel de glucosa, y un sinfín de valores. Y estas características pueden fluctuar o modificarse entre sujetos. Es una característica, digo, es un rasgo importante de las variables. De ahí su nombre. Sin embargo, solamente la característica a analizar en el sujeto es el que le voy a llamar variable. Todas las demás para mí son características del sujeto. La que van a ser de interés para mí son variables. Puede ser del sujeto o del fenómeno, de la comunidad, etcétera. Solamente aquellas características que me interesan, a esas les llamo variables. Las variables pueden dividirse en cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas, a su vez, en ordinales, nominales y dicotómicas, y las cuantitativas en continuas y discretas, que ahorita las vamos a revisar. Las variables, esto ya lo habíamos visto, que es una hipótesis. Y otro concepto importante para la estadística es la probabilidad. La probabilidad es la medida de verosimilitud de que un determinado suceso ocurra o no. Oscila entre 0 y 1. Por ejemplo, si yo tiro una moneda al aire, ¿qué probabilidad tengo de que aparezca sello o que aparezca águila? 50%. 50%. ¿Por qué? Porque solamente tengo dos opciones. O sale sello, o cae águila. Entonces, solamente tengo el 50%, es decir, tengo la probabilidad de uno de dos posibles. Si me voy a entender, es uno de dos. ¿Sí? Porque son dos posibilidades y solamente voy a obtener un resultado. Entonces, es un resultado de dos posibles, 1 sobre 2. Si yo divido 1 sobre 2, ¿cuánto es? 0.5. 0.5. Si lo multiplico por 100, 50. ese es el 50% de probabilidad, ¿sí? La probabilidad no se expresa en porcentaje. De manera para la estadística, de manera coloquial sí se puede llegar a convertir una probabilidad a porcentaje con el propósito de que es mucho más entendible. Pero en la estadística la probabilidad siempre la vamos a expresar entre 0 y 1. Entonces, 1 entre 2 es 0.5, 0.5 es la probabilidad del fenómeno. Pero si lo multiplico por 100, 50% también es correcto, pero digamos que no es para los manejos estadísticos. Lo ideal es siempre expresarla de 0 a 1. Ya vimos lo que era población y muestra. Bien, entonces, la estadística, como habíamos dicho, se divide en descriptiva e inferencial. Dijimos que la inferencial, ¿para qué era? ¿Aquí me recuerda? Para obtener conclusiones, ¿no? Había dicho. Sí, es para obtener conclusiones, es decir, para probar hipótesis, ¿no? Y la descriptiva, pues para describir los datos. Y aquí, por ejemplo, este es un resumen, en esta diapositiva es también un resumen de todo. Hay obviamente mucho más técnicas, mucho más elementos, pero para que ustedes se den cuenta de manera general cómo se divide la estadística. Es un resumen precisamente de las áreas de la estadística descriptiva inferencial. La estadística descriptiva, hago distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, de variabilidad, gráficas y puntuaciones. Todo esto corresponde a la estadística descriptiva. Si yo hago una media, mediana o moda, estoy hablando de tendencia central. Si yo hago un rango, desviación estándar o varianza, son medidas de dispersión o variabilidad. También se llaman dispersión. Y todo esto es estadística descriptiva. Si yo hago gráficas, corresponden a la estadística descriptiva. Pero ninguno de estos me ayuda a probar hipótesis o probar un supuesto o obtener conclusiones. Es muy común y ustedes lo han visto que de repente ustedes hacen una gráfica
donde dicen, pues el 50% de mis sujetos tuvieron la presión arriba de, digo, abajo de 20. Imaginen que están haciendo un proyecto de glaucoma. 50% de los sujetos tuvieron presión por debajo de 20 y el resto tuvieron presiones por arriba de 20. Eso no significa que el medicamento haya sido efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es al ojo del buen cubero, no es porque, como fue el 50% o no tuvo efecto, o sí tuvo efecto. O sea, es una interpretación que no pueden hacer a partir de una gráfica o de un número. ¿Qué tienen que hacer? Hacer una prueba estadística, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, tienen que hacer un análisis paramétrico, como puede ser una prueba T o una prueba Z, para poder determinar si esa variación en los grupos es estadísticamente significativa o no. Es decir, si no se debe al azar. Es lo que nos va a decir esta prueba, que lo que estoy obteniendo o esos datos o el contraste de esos datos no es al azar. Que ese grupo haya obtenido menos o más valor de presión intraocular implica que hay que se debe a la intervención o al fenómeno y no al azar. Bueno, vamos a continuar. Hablamos de las variables, que es una característica muy, muy importante a considerar. Y las variables, pues, ya habíamos hablado de ellas, de sus características, y ya habíamos hablado de cómo se clasifican. Lo que vamos a ver es su clasificación. Las variables cualitativas ordinales. Primero, las variables cualitativas adoptan distintos valores no numéricos, es decir, la variable por definición no es un número, así aprendan. La variable por definición no es un número, eso es una variable cualitativa. Por ejemplo, el color de cabello, pues por definición el color de cabello no es un número, ¿verdad? ¿Qué digo del color de cabello? El color de cabello pues puede ser rubio, castaño, puede ser negro, etcétera. Entonces, nos hablaría de que la variable por definición no es un número. Otra variable es el sexo, ¿no? El sexo puede ser masculino o femenino, estoy hablando del género. El estado civil, ¿no? Soltero, casado, etcétera. Entonces, las variables tal cual no adoptan valores numéricos, sino por definición son palabras. Las palabras son susceptibles de ser contadas, por eso es que también pueden ser tratadas de manera estadística, ¿sí? Entonces, las variables ordinales son las variables cualitativas, donde los valores que toma la variable siguen un orden determinado. Por ejemplo, el dolor. En el dolor, yo puedo decir que hay un dolor que es intenso, moderado o leve, ¿verdad? O sin dolor, por ejemplo. Entonces, el dolor es una variable y que adopta un valor no numérico. Y entonces yo lo puedo, pero característicamente tiene un orden, es decir, de intensidad, de mayor a menor, ¿sí? O de menor a mayor. También las variables ordinales pueden, o los intensidades o los valores que adopta la palabra ordinal se pueden numerizar y son las llamadas escalas analógicas. Que ustedes, por ejemplo, conocen que el dolor, la escala del dolor va de 0 a 10 y el sujeto dice qué tanto le duele de 0 a 10 en relación a 0, que sería sin dolor, y 10 el mayor dolor que ha tenido en su vida. Entonces, esa es una forma también en que se puede dar valores a una variable ordinal, pero sigue siendo una variable ordinal, porque cualitativamente el dolor no se define como un número, ¿sí? En el caso de las variables cualitativas nominales, los valores de la variable no siguen ningún orden determinado, por ejemplo, la raza, caucásico, mestizo, negro, etcétera, asiático, etcétera. Todos esos, pues no hay un orden, ¿verdad? No significa que asiático vaya antes que raza negra o que mestizo o etcétera. Entonces no tienen un orden determinado, los valores que adoptan no tienen un orden. Y las variables dicotómicas son variables nominales, pero que solo adoptan dos posibles valores. Por ejemplo, el género sería masculino y femenino. Entonces solamente hay dos opciones en cuanto al género, masculino o femenino. Hay, por ejemplo, alguna otra variable que acepte sí o no, cualquiera, por ejemplo, estábamos hablando de la variable antecedentes quirúrgicos, pues los tiene o no los tiene, ¿no? Entonces sí o no. Entonces, esas son variables dicotómicas, son como tal nominales, pero que solamente aceptan dos valores.
Esta es la representación gráfica de las variables cualitativas. Las variables cualitativas se grafican a través de este tipo de gráficas. Por ejemplo, pueden ser gráficas de pastel, como estamos viendo aquí, que es una variable cualitativa nominal, que es la raza. Aquí estamos viendo afroamericanos, latinos, asiáticos, anglosajones, y cómo están aquí divididos en esta gráfica de pastel. La gráfica de pastel es única y exclusivamente utilizada en variables cualitativas. Y aquí tenemos, por ejemplo, el diagrama de rectángulos o de sectores, donde estamos viendo lo mismo, ¿no? Afroamericanos, latinos, etcétera, también es como se pueden proyectar. ¿Sí? En el caso de las variables cuantitativas, la variable puede adoptar distintos valores numéricos y estos pueden ser, las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas y está fácil. Continuas es cuando la variable puede adoptar valores decimales y discretas es cuando no puede adoptar valores decimales. Un ejemplo sería el número de hijos. Si una mujer no puede tener 2.3 hijos, ¿sí? Entonces esa variable no puede aceptar números decimales. Sin embargo, el peso, por ejemplo, sí acepta números decimales, por lo tanto es una variable continua. Por ejemplo, el peso puedo tener 70.3 kilos, 70.6 kilos, 80.4 kilos, es decir, acepta valores decimales, por lo tanto es una variable continua. Esta es la representación de las gráficas cuantitativas. Hay diferentes tipos de gráficas, hay diagramas de barras como estos. Si se fijan, al contrario de las otras, las barras tienen abajo lo que le llamamos una escala numérica. Entonces hay escalas numéricas tanto en el eje vertical como en el horizontal. Si se fijan, en el caso de las variables cualitativas, yo tengo una escala numérica en uno, que sería el porcentaje, por ejemplo, y aquí estaría el grupo. Aquí podría yo poner, en vez de, no hay nada aquí, pero la idea es que poner aquí afroamericanos, latinos, asiáticos, anglosajones. Es decir, uno de los ejes está dado por los valores que adoptó la variable cualitativa. Y aquí un valor numérico. Sin embargo, en las cuantitativas, los dos ejes son numéricos. ¿Sí? Hay también histogramas y polígonos de frecuencias. Bien. Aquí vamos a ver, vamos a hacer una pequeña ejercicio, que veamos esto de escalas de medición. Vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Una escala de medición es resultan de consecuencia de llevar a cabo una medición se llevan a cabo a través de un conjunto de reglas, es decir, nos indica de cómo se está realizando o cómo se está generando la medición en una determinada variable. Una medición pues no es más que asignarle un número a un evento, ¿sí? Entonces es asignarle un número a un evento de acuerdo a un conjunto de reglas. Hablamos ayer del peso, ¿no? El peso puede ser la cantidad de masa de un sujeto. El peso de un sujeto es la cantidad de masa de un sujeto que es medida a través de una báscula en la cual el sujeto se coloca a la mitad de la báscula y sin ropa y bla, 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 bla. Entonces todo ese conjunto de reglas me va a dar al final un número y ese número es la medición. Bien. Hay diferentes tipos de escalas de medición. Hay escalas nominales, ordinales, intervalo y razón. La escala nominal, pues, es para las variables nominales. Aquí lo que estoy haciendo la medición es simplemente asignar un número. Entonces, una escala nominal o una medición nominal consiste en designar con número las observaciones y o dicotomías. Por ejemplo, yo tengo todas en las variables nominales que no llevan un orden. Tengo hipertensión, diabetes y cáncer, y lo único que hago es asignarles un número para tener 1 hipertensión, 2 diabetes y 3 cáncer. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque lo que voy a hacer es en mis datos contar el número de unos, o el número de dos, o el número de tres. Es decir, si yo tengo 40 unos, significa que hay 40 sujetos con hipertensión. Si yo tengo 22, significa que hay 40 sujetos con hipertensión y 20 con diabetes, ¿sí? Entonces, para eso sirve esa escala, porque nos va a ayudar a contar el número de veces que ocurre un fenómeno. Parecerá a lo mejor innecesario, pero si no tengo números, no los puedo tratar en la estadística o con las pruebas estadísticas. Por eso es importante tener las frecuencias de unos o dos. Es decir, debo de contarlos, debo darles ese valor numérico para poder hacer los análisis. Sobre todo por ahí algunos programas estadísticos solo aceptan números, no pueden ustedes poner esto como hipertensión, diabetes y cáncer, sino que tienen que poner la escala nominal.
Entonces, como es el SPSS tan famoso que ustedes seguramente han escuchado o incluso han utilizado, solamente pueden aceptar valores numéricos. Entonces, las variables cualitativas las tienen que convertir en números forzosamente o asignarles un número, es decir, hacer una escala nominal de medición. La escala ordinal es la asignación de números a datos ordinales. Entonces, en este caso se asignan los números, pero los números sí tienen o denotan también un orden. Por ejemplo, en el dolor leve, moderado y severo, entonces yo le puedo asignar 1 al menor, 2 al intermedio y 3 al mayor. Entonces, si se fijan, pues el número implica un orden, no solamente es el conteo, sino también el que tenga un sujeto, un 1 o un 2 en relación a la variable dolor, implica variación en la intensidad, ¿sí? O en el valor de la variable. Estamos viendo otro ejemplo que es la escala de mejoría, que es sin mejoría, leve mejoría, franca mejoría. Igual también el número implica si existe o no. En cuanto a las escalas de intervalo y de razón, si se fijan, esto está fácil, ¿no? Porque la escala nominal es para variables nominales y la escala ordinal pues es para variables ordinales. Aquí no es complicado, pero ya no lleva el mismo nombre. Por ejemplo, la escala de intervalo, en la escala de intervalo, el 0 es un valor dentro de la asignación de números. Y, mediante esta escala es posible ordenar mediciones y conocer distancias entre dos mediciones cualesquiera. Esa es su función. Pero aquí lo que te van a recordar es que el 0 es un valor dentro de la escala. El 0 no significa ausencia. Entonces, por ejemplo, dentro de la temperatura, una temperatura de 0 grados centígrados no significa que no haya temperatura. Significa que es una temperatura baja, pero puede ser aún más baja, ¿no? -1, -2, -3, -4, -5. Es decir, el 0 tiene un valor dentro de la escala. Sí, y también igual hacia arriba, pues también mientras más alto sea el valor, pues más alta es la temperatura. Mientras más bajo el valor, más baja la temperatura. Y el 0 también representa temperatura. Entonces, esa es una escala de intervalo. Y en la escala de razón, el 0 indica ausencia. Por ejemplo, yo tener 0 kilogramos significa que no hay peso. Tener 0 de altura o de estatura, pues significa que no hay estatura, ¿verdad? Entonces, esa es una escala de razón. El 0 implica ausencia y en una escala de intervalo, el 0 es parte de la escala. Bien, ya que revisamos esto, vamos a poder hacer el ejercicio. Revisen esto de manera, por un minuto, para que chequen entonces las variables que están aquí y les vamos a tratar de hacer de estas, algunas 3 o 4, las vamos a tratar de encasillar. Esto es lo que van a hacer ustedes para su trabajo. Cuando dice ahí definición de variables, tienen que, parte de la definición es que también me coloquen el tipo, la categoría y su escala de medición. Ok. Entonces damos unos segundos. Y listo, vamos a ver, vamos a revisar los ejemplos. A ver, Alejandra Costa. Ya viste el ejemplo número Sí. 1. Dime de la estatura, ¿qué tipo de variable sería? La estatura sería cualitativa. ¿Cómo? No, cuantitativa, perdón. La estatura es de tipo cuantitativa. Ajá. Y ¿Continua la o discreta? ¿Acepta decimales? continua, ¿qué? ¿O discreta? ¿Acepta decimales? Sí. Por lo tanto es continua. ¿Y su escala de medición? Ujú. Mm, ¿Intervalo o razón? pues es de intervalo. No, Es de no es de razón. razón también. Exacto, es de Es de razón. Es razón. igual que la otra porque el 0 implica ausencia. Muy bien. Vamos a ver con alguno de tus compañeros. La temperatura, doctor, es cuantitativa, Ajá. continua y de razón. Ahí no sería de razón, sería de intervalo, lo que acabamos de ver, porque el 0 no implica ausencia. ¿Se acuerdan? El 0 es parte de la escala. Entonces, cuando es parte de la escala, le llamo de intervalo. ¿Sí? Que era lo que habíamos visto acá. Doc, pero una pregunta, por ejemplo, en El peso, 0, el ajá. 0 no es ausencia, sino que pesa 0 kilos. No, el 0 es ausencia de la variable.
O sea, si algo pesa 0 kilos es que no hay peso. Ok. Igual en la temperatura. Si tiene una temperatura de 0 no significa que no haya temperatura. Ahí es la parte de la escala. O tiene valor dentro de la escala. ¿Sí? Ya lo entendí. O sea, no es como lo interpretes, ajá, sí, en realidad. La tensión arterial, ¿qué tipo de variable es? A ver, Edgar. Cuantitativa, doctor. Es cuantitativa, ¿qué más? Discreta y de intervalo. ¿Discreta? ¿La presión arterial es discreta? Bueno, Continua. ¿por qué es continua y por qué no es discreta? Porque sufre cambios, no todo el tiempo es... No, eso es por eso se llama variable, pero porque es continua. Pero continúa es cuando se ¿Podemos volver a ver decimales, ese ¿no? ejemplo, ¿no? El de continua y discreta. Ya se los expliqué y se los acabo de decir como 4 veces. Continúa es cuando se Porque eso acepta decimales. decimales. Acepta decimales. Entonces la presión acepta decimales, ¿cierto? Entonces la presión acepta decimales, por lo tanto es continua. ¿Sí? Vamos con el estado civil. A ver, Dulce. Doctor, tengo una duda. ¿Pero qué en decimales no sería, por ejemplo, 120.1? ¿Sí? Pero También la presión. Ustedes toman un aparato digital y a lo mejor la presión por el baumanómetro no puede aceptar valores decimales. Entonces ustedes toman la presión, por ejemplo, con un digital, por supuesto que tienen decimales y por supuesto que la variable puede tener decimales. Depende de ahí de la sensibilidad del instrumento. Pero aquí no piensen con qué lo están midiendo. Es la El variable. estado, perdón. Igual, ¿sí fue claro? O sea, la presión puede ser 110.3 sobre 80.4 milímetros de mercurio. no Depende importa que siempre nuestra escala, o sea, como lo reportemos, no los incluya. no los incluye porque no están usando un instrumento que lo haga. O porque ustedes por convencionalismo lo están haciendo o lo están cerrando. Pero sí, por supuesto que se puede medir con decimales. Aquí no van en relación a cuál es el instrumento que utilizo, sino en relación a la definición de la variable. Entonces, tengan cuidado con eso. Y si para ustedes es muy importante la presión, sugeriría, por ejemplo, si la presión es muy importante y el instrumento que utilizan, el gol estándar, permite que tengan unidades decimales, tienen que colocar las unidades decimales. El estado civil, doctor, es cualitativo, nominal, politómica. ¿Nominal qué? Nominal. Dicotómica, ¿no? No, pero ¿es nominal o es dicotómica? En Sí, estado civil, ajá. cualitativo es, mm, ¿Es es nominal? de ¿Estás correcta? ¿Es nominal? nominal, Sí. ¿verdad? Es nominal porque no lleva un orden, pero no es dicotómica. ¿Por qué dices que es dicotómica? Politómica, dije. No, en la escala de medición. ¿Cuál es su escala de medición? Soltero y casado, ¿no? No, esos son los valores que adopta. ¿No están viendo ahí el ejemplo arriba? Escalas de medición, ¿cuáles son? Razón, nominal, ordinal, intervalo y razón. Esas son sus opciones. Entonces, el estado civil es Cualitativo, ok. Pero bien. Pues no están poniendo atención, muchachos. Aquí dejamos la clase. Entonces, les voy a pasar las diapositivas para que ustedes las revisen, las lean, y para que completen esta parte, ¿sale?
si no entendemos esta parte que es fundamental, pues no vamos a obtener datos o avance. Bien. El día de mañana voy a terminar ya con las clases. Esta clase la voy a dar por vista. La próxima vez, si yo estoy haciendo esperaría que estuvieran poniendo atención, pero no están poniendo atención. Los conceptos que estoy diciendo son bastante sencillos y y no es la primera vez que lo ven. Entonces, lo único que quiero es acotarlo o referenciarlo. Entonces, por ahí se los voy a dejar. Doctor, nos está pasando la clase, ¿verdad? Sí, ahorita se las voy a pasar. Es que pensé que se había quedado congelada mi imagen, perdón. No, se las voy a pasar ahorita. Gracias. ¿Ya se está subiendo? Listo, ¿ya lo tienen disponible? Nos vemos mañana para la última clase. Por favor, revisen la presentación, porque también es algo que deben de incluir en su texto. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos estaremos viendo el día de mañana. Gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta luego. Bien. Una pregunta. Sí. ¿Hoy va el GAO? No, yo les voy a informar al rato de a qué horas llego. No sé si vaya a ir o si no esté por allá. Es que una pregunta, es que la doctora Brenda Alegría me dijo que se me podía poner en contacto con usted para la sesión general sobre Se hace de neuroplasticidad. manera personal, no a través del chat, digo, aquí del Zoom donde estoy hablando de acerca de clase. Eso es otra cosa. Y solo quería preguntarle si iba a ir a GAO. Contáctame vía telefónica, por favor. Ok, está bien. Gracias.